¿Sí? ¿Sí o no? Hasta donde recuerdo, sí nos había comentado algo. Bueno, fíjense bien. Vamos a suponer que yo tengo una raíz enésima de un producto. ¿Sí, sí se ve o no? Se ve algo borroso. Ok, vamos a cambiar de programa. A ver, vamos a ver este cómo pinta. Creo que este está un poquito mejor. Vamos a suponer que yo tengo la raíz enésima de un producto. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, fíjense bien. Yo sé que el producto de una raíz es igual al producto de las raíces de los factores. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Eh? Sí. Y entonces, esto lo puedo poner así. Ahora, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Porque recuerden que en las indeterminaciones de infinito sobre infinito, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el recurso que utilizamos cuando tenemos una forma indeterminada infinito sobre infinito? ¿Qué es lo que hacemos? Factorizar o racionalizar. No, ese es cuando es 0 sobre 0. Cuando es infinito sobre infinito, ¿qué es lo que hacíamos? Se divide toda la expresión entre el coeficiente del mayor exponente. Se divide entre la variable que esté elevada al máximo exponente. ¿Sí? Entonces, en muchas ocasiones, yo para averiguar cuál es esa potencia más alta, tengo que aplicar este razonamiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? Lo que estoy viendo es que si yo voy a meter, fíjense cómo aquí B está dentro de la raíz, pero acá B está fuera de la raíz. Entonces lo que estoy viendo en este teorema, porque básicamente este es un teorema de los números, es un teorema de los números reales, lo que estoy viendo es que si yo saco a un número fuera de la raíz, va a salir fuera de la raíz, pero elevado al recíproco de la raíz. Aquí B está elevado a la 1. Si yo lo saco, va a salir como B a la 1 sobre N. Acuérdense que este numerito se llama radical. ¿Sí? Y lo que está dentro es el radical. Entonces, va a salir elevado al recíproco del radical. ¿Quedó claro, sí o no? Luego, Sí. por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo 36A, raíz de 36A. Si yo aplico este principio, este teorema aquí, me va a quedar como 36 a la 1 medio por raíz de A, y esto va a ser 6 raíz de A, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Bien, por el contrario, si ahora quiero meter al 6 dentro de la raíz, va a entrar elevándose a la potencia del radical que indica el radical, es decir, en este caso va a entrar como 6 al cuadrado, que sería el 36. ¿Sí, sí se entiende? Sí. ¿Sí? Por lo tanto, si yo lo quiero meter dentro de la raíz, va a entrar, bueno, lo voy a poner así, va a entrar dentro de la raíz como B, bueno, va a entrar dentro de la raíz elevada a la potencia del radical. A ver si están de acuerdo que va a entrar, este número va a entrar dentro de la raíz elevada a la potencia que indica el radical, ¿sí o no? Y Sí. entonces esto me va a quedar raíz enésima de A por raíz enésima de B, porque esto me va a quedar B. Y si multiplicamos esto, pues ya me va a quedar lo que tenía originalmente. ¿Sí están de acuerdo o no?
Sí, profe. Entonces eso es importante porque ahorita vamos a hacer, eso era lo que el ejercicio de ayer que les expliqué. Yo les había dicho que la potencia, ¿qué ejercicio fue? A ver, vamos a checarlo. El último es el 17. Entonces, si se fijan, vean cómo el 17, ustedes, a ver, si yo les pregunto en el 17 cuál es la potencia más alta, ¿qué me dirían? 1. Que es 1, pero dentro de la raíz. Dentro de la raíz. ¿Sí? Pero fuera de ella estaría el cuadrado, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces lo meteríamos como 1 sobre x, perdón, multiplicaríamos numerador y denominador por 1 sobre x cuadrada y al meterlo ya va a quedar elevada a la 1. ¿Sí se entendió eso? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Miren, por ejemplo, vamos a hacer ya sea el 19 o el 20, ¿cuál quieren? 20. Bueno. Ahí vamos a aplicar esto. A ver. ¿Cómo es? Dígame. Límite de x cuando tiende a infinito. Y entre paréntesis, raíz de x cuadrada más 5x. Y a eso menos x. Bien. Ahí está. Bien. Si yo hago sustitución directa, esto me va a quedar... Perdón. Gracias. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Luego. Ahora sí. Sí, profe, ya. Bien, me va a quedar así. Gracias. Muy bien. ¿Sí o no? Me va a quedar así. Entonces, ¿cuánto es infinito al cuadrado? Es infinito. Más 5 por infinito va a ser infinito. Raíz de infinito es infinito. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Menos infinito. ¿Y esto cuánto es? ¿Cuánto es infinito menos infinito? Indeterminado. Es indeterminado. Acuérdense que yo les había dicho que era otra forma indeterminada. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que los infinitos son cantidades muy grandes que no están determinadas. Y eso da pie a la posibilidad de que haya infinitos más grandes que otros. Ya lo hemos explicado, por ejemplo, con el conjunto de números. ¿Sí o no? Con los conjuntos de números. ¿Están de acuerdo? Entonces, Sí. yo no puedo decir que es cero. No puedo decir que es cero. Y tampoco puedo decir que va a ser menos infinito porque este es más grande que este. O no puedo decir que sea infinito porque este es más grandote que este. No lo puedo decir. Es una forma indeterminada. Ahora, ya llevamos 3. Una es 0 sobre 0. ¿Qué quedamos que se hacía en la de 0 sobre 0? ¿Qué hacíamos? Racionalizar o factorizar. Factorizar. Ok, ¿y cuando es infinito sobre infinito? ¿Qué se hacía? Dividir todo entre la potencia más alta. Ok, dividir entre la potencia más alta. Cuando sea infinito sobre infinito, pues hay que analizar el ejercicio, ¿sí? Obviamente, en términos generales, los libros van a poner este tipo de indeterminaciones, sobre todo en este nivel que estamos de licenciatura, de tal manera que tú fácilmente puedas darte cuenta cómo resolver esa forma indeterminada, ¿sí? En este caso, si te fijas, el infinito menos infinito proviene de una resta
donde el minuendo es una raíz. Es un binomio donde el minuendo es una raíz. ¿Sí? Claro, en este caso es el minuendo, pero pudiera ser el sustraendo. Independientemente de eso, es un binomio de resta. Y donde una de ellas es raíz, uno de los términos. Entonces, la forma de resolver ese problema es racionalizando. Va a ser algo parecido a lo de 0 sobre 0. Entonces, vamos a ver. La voy a volver a anotar. Perdón, menos x. Y la voy a dividir entre 1. ¿Por qué la voy a dividir entre 1? Porque recuerden que voy a racionalizar, y racionalizar significa multiplicar numerador y denominador por el conjugado de lo que tiene raíz. Por eso es que tengo que poner denominador 1, porque a fin de cuentas ese es su denominador, nomás que pues no se suele poner. Aquí sí lo voy a tener que hacer para que pueda yo ver claramente que estoy multiplicando por binomios, por su binomio conjugado, tanto numerador como denominador. ¿Está de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bien. Si yo multiplico numeradores, me queda diferencia de cuadrados, que viene siendo esto. Y en el denominador, pues me va a quedar así. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Luego, Sí. obviamente podemos cancelar x cuadrada, y aquí me va a quedar así. Bien. Ya acabé. Entonces el siguiente paso sería hacer sustitución directa. Pero ¿qué pasa si hago sustitución directa? ¿Qué me da esto si yo hago sustitución directa? Daría infinito entre infinito. Me daría infinito sobre infinito. Es una forma indeterminada. Nuevamente. Pero, ¿cómo resuelvo las de infinito sobre infinito? ¿Qué era lo que hacíamos? Dividir entre la potencia más alta. Y en la potencia más alta. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Cuál es la potencia más alta? ¿Cuál es la potencia más alta? Ahí viene la pregunta de oro. ¿Sale? X cuadrada. X cuadrada. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo que es X cuadrada? ¿O 2? Algo. Sí. Sí. Pues no. No es X cuadrada. Es X. Porque esta X cuadrada está dentro de la raíz cuadrada. El grado neto, bueno, el grado bruto va a ser 1. Entonces es X a la 1. Es X. ¿Sí? Fíjense bien. ¿Cómo se los explico? Voy a poner nuevamente el denominador, porque en el numerador no hay problema. En el numerador pues, es 1. El problema es en el denominador. ¿Qué voy a hacer en el denominador? Voy a factorizar la potencia más alta. Entonces empiezo por esta, por la raíz. Dentro de la raíz, la potencia más alta es x cuadrada. Por lo tanto, ¿están de acuerdo que sería así? La factorización dentro de la raíz. Estoy factorizando la potencia más alta, ¿sí o no? Sí, es la más alta. ¿Sí? Y entonces, esto es igual a esto. ¿Sí o no? Sí. Entonces aquí tengo potencia.
a la 1, a la x menos 1 y a la 1, ¿cuál es la potencia más alta? Pues 1. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Entonces se fijaron que es 1? Luego, Sí. bien, entonces significa que voy a multiplicar, bueno, multiplicar por 1 sobre x o dividir entre x tanto numerador como denominador es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Ok, entonces aquí viene algo interesante. Aquí pues no hay bronca, me va a quedar 5x sobre x entre, esto lo multiplico por estos dos términos, es decir, 1 sobre x la voy a multiplicar por lo que está, por la raíz, ¿sí? Lo voy a multiplicar por lo que, por la raíz, y la voy a meter dentro de la raíz porque las variables están dentro de ella, pero este 1 sobre x, ¿cómo va a entrar dentro de la raíz? Va a entrar como 1 sobre x cuadrada, por lo que les acabo de explicar hace rato, ¿sí o no? Sí. Entonces, en realidad va a quedar así. O sea, este 1 sobre x dentro de la raíz va a entrar como este 1 sobre x cuadrada. ¿Se entendió o no? Sí. Sí. Y luego, este 1 sobre x por x, aquí no hay problema. Aquí no hay bronca porque no está dentro de la raíz. Entonces ahí sí me va a quedar x sobre x. ¿Quedó claro, sí o no? Sí. Sí. Y entonces esto va a ser 5 sobre raíz de 1 más 5. Aquí me faltó una x. Entonces va a quedar 5 sobre x más 1. Y ahora sí ya hago la sustitución directa y me va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, pues vamos a ver si es verdad. Vamos a comprobarlo gráficamente. ¿Están de acuerdo? Luego, Sí, sí, profe. Sí. ya les gustó, ¿verdad? Poquillo. A ver. Vamos a graficar la función. Díctenme la función original. Dale, ¿cómo es? Es el límite cuando x tiende a infinito. No, pero no como límite, sino vamos a graficar la función. O sea, en base a la gráfica comprobamos que esto sea. ¿Quedó claro? Sí. A ver, muy rápido. ¿Cuánto es? Es todo entre paréntesis. Es raíz cuadrada de x cuadrada más 5x menos x. Menos x. ¿Ya, verdad? Sí. Entonces, la variable, vamos a graficar, por ejemplo, de 4 a 400. Porque acuérdense que tiene infinito, entonces voy a hacer, bueno, de menos 4 para que tengamos algo del otro lado. Y voy a averiguar el límite en el infinito, entonces pues le voy a dar a x valores grandes. Ahorita le voy a dar el 400. ¿Sí? A ver. Vean. Si se fijan cómo aquí tengo 2.48. Va de 2 en 2, prácticamente aquí sería 2.5. ¿Sí? Va de 0.02 cada nuevo cambio, ¿verdad? Entonces aquí sería el 2.5 aproximadamente. Y podemos ver cómo la función se va aproximando al 2.5. Ahora, si yo aquí le doy otros dos ceritos, vean, ya está prácticamente casi en 2.5, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Le ponemos otros ceros.
Mira. Bueno, aquí ya tronó. ¿Ya se fijaron que ya tronó el programa? Sí. Ya como para que vean cómo por muy fregón que sea un sistema computacional tiene sus detalles, ¿eh? Ojo. ¿Sí? Vean. Aquí todavía no, aquí todavía se porta bien, ¿sí o no? Pero ya cuando le pones un cerito más, pues ya como que aquí todavía va ecuánime, ¿sí o no? Pero ya si le ponemos otro cero ya chafea. Mira, mira, ahí ya valió, ¿sí o no? Entonces fíjense cómo los sistemas, los algoritmos tienen sus limitaciones, estamos hablando de matemática, ¿eh? Entonces, son cosas que tenemos que tener bien presentes y bien claras. Bueno, pero aquí lo importante es que efectivamente, ¿no? Si x tiende a infinito, ¿qué pasa con la función? Se va aproximando a qué valor? A 5 medios, ¿no? Que viene siendo 2.5. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok, bueno. Pues vamos a hacer un último, ya para pasar a lo que sigue. ¿De cuál a cuál, profe? Pues de los últimos. El 22. ¿Cómo ven? Está bien, profe. Ok. A ver, vamos a ver. A ver, dítenmelo, por favor. Sale. Es el límite de x cuando tiende a menos infinito de seno de pi por x sobre 3 menos 6x. Ok. Bueno. Si yo hago sustitución directa, me va a quedar seno de infinito, bueno, menos infinito. A ver, lo voy a hacer paso por paso. Menos infinito por pi sobre 3 menos 6 por menos infinito. ¿Sí? Y entonces esto va a quedar seno de menos pi infinito sobre 3 más infinito. ¿Sí? Y infinito por menos pi es menos infinito. Fíjense bien. Si yo multiplico el infinito por un número negativo, me da menos infinito. ¿Sí? Porque yo estoy diciendo que el infinito es un número muy grande positivo. ¿Sí? Bueno, en este caso, positivo, pero si lo multiplico por un número, aunque sea pequeñito, que sea negativo, pues todo el resultado me va a quedar infinito, pero negativo. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Y luego aquí esta suma, pues si al infinito le sumo 3, pues me va a quedar infinito. ¿Sí o no? ¿Sí? El chiste es de que es una determinación de infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dividir entre la potencia más alta. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bien, entonces vamos a ver. ¿Cuál es la potencia más alta?
Pues aquí no hay problema, es x a la 1. Entonces voy a dividir numerador y denominador entre x a la menos 1, perdón, entre x a la 1 dentro del seno, que básicamente implica que voy a multiplicar por 1, porque lo voy a hacer tanto por el numerador como por el denominador. Entonces me va a quedar así. Ahí está. Estoy dividiendo entre x, el numerador, y entre x, el denominador. Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque dijimos que la potencia más alta era x a la 1. ¿Sí? ¿Vale? Sí. Entonces, me va a quedar... Aquí es menos infinito, me faltó el menos. Me va a quedar x con... No, tiene menos infinito, me va a quedar seno de pi sobre 3 menos x menos 6. ¿Sí? Y entonces si ahora hago la sustitución directa, ya no pongo límite, ya nada más me va a quedar seno de pi sobre... Esta cantidad es 0, la podemos poner como 0, aunque sabemos que es un número muy pequeño, negativo, porque estamos dividiendo entre menos infinito. ¿Sí o no? Pero por fines prácticos, 0. Luego, Sí. y luego menos 6, entonces me va a quedar seno de menos pi sextos. A ver, sáquenselo. Recuerden que tiene que estar en modo rad, porque se lo estamos metiendo en radianes. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el seno de menos pi sextos? Menos es un medio, ¿no? Menos un medio. Ah, sí, cierto, es menos un medio. Sí, ahí está. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Es par o impar este ejercicio? ¿O es impar? A ver, pues vamos a ver. Vamos a checarlo, ¿no? Con matemática. Sí. A ver, ¿cómo es la función? ¿Seno de quién? Entre paréntesis. Rápido. Pi por x entre 3 menos 6x. X. Aquí me falta cerrar el chete. Y aquí creo que vamos a tener que ponerle por, para que no haya problema. Bien, vamos a ver. Ah, pero es en menos infinito. Entonces aquí se cambian los papeles. Vamos a tener que poner ceritos así, ¿no? Pero, ¿sí? Sí. Vean. ¿A qué valor se va aproximando a menos un medio, no? Aquí está el menos un medio. Luego, Sí. vamos a ponerle más al menos infinito. Ya se cicló, ¿verdad? ¿Sí o no? Mira, Sí. por eso les digo que para que veamos cómo tiene sus, por muy sofisticados que sean los programas, pueden tornar, ¿eh? A ver, vamos a ver. Aquí con aquí todavía. Aquí todavía es ecuánime, ¿sí o no? Ahí está. Sí. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. Sí. Bien. Pues con eso terminamos los límites al infinito
y los límites infinitos. Vamos a ver ahora un tema muy importante, muy interesante, que es la definición rigurosa del límite. A ver, antes de que empecemos a ver este tema, ¿sí vieron estos límites infinitos en la prepa? ¿Quién sí los vio? Creo que nadie, ¿verdad? Yo, pero nada más se resolvían por sustitución directa, no había tanto análisis. Ok, bueno. Sale, pero entonces pero sí le entendieron. Sí le entendieron cómo es el rollo, ¿no? Sí, se entendió. Sí. Bien. Ok, ahora vamos a ver un tema muy interesante que es la definición rigurosa del límite. ¿Sí? ¿En qué consiste esto? Fíjense bien, hay que hacer un poquito de historia. Y de hecho, ya les voy a dejar esos vídeos también para que los empiecen a ver, para que hagan su ensayo. Recordemos que el cálculo infinitesimal, pues, tiene dos ramas, que es el cálculo diferencial y el cálculo integral, ¿sí? Y pues, el cálculo integral es continuación del diferencial, ¿sí? O sea, no podemos entender cálculo integral si antes no entendemos bien cálculo diferencial, por eso hay que aplicarnos, hay que echarle ganas. Bien, el cálculo infinitesimal, pues sabemos que lo descubren formalmente Newton y Leibniz. Si bien anteriormente hubo otros matemáticos que ya habían vislumbrado algunos de los conceptos del cálculo infinitesimal. Uno de ellos fue precisamente Arquímedes. Arquímedes, podemos decir que fue tal vez el primer matemático en tener una idea clara de lo que era la integral, ¿sí? ¿Y por qué digo que tuvo esa visión? Porque Arquímedes se dice que fue quien nos proporcionó la fórmula para calcular el área del círculo, que todos sabemos que es pi por radio al cuadrado. Esa fórmula es más que suficiente para haberle dado a Arquímedes un lugar preponderante en la historia de la ciencia, ¿sí? De la historia de la humanidad, ¿sí? Un lugar preponderante. Esa sola formulita. Claro, Arquímedes sobrepasó eso y muchas otras cosas. No fue el único trabajo que nos legó. Nos dejó grandes conocimientos. Por ejemplo, nos explicó por qué los barcos pueden flotar. Nos explicó cómo es que todos los objetos podemos diferenciarlos a partir de una propiedad que tienen que se conoce como densidad o masa específica, ¿sí? Y fue el primero en darse cuenta que no existen en el universo dos materiales diferentes con la misma densidad, ¿sí? Ese descubrimiento lo hizo cuando se estaba bañando. Es una de las de las leyendas más conocidas en la historia de la ciencia, ¿verdad? Se cuenta que acuérdense que Arquímedes era ciudadano de Siracusa. Entonces el rey de Siracusa había mandado a hacer una corona de oro, y obviamente al orfebre que le iba a hacer dicha corona, pues le proporcionó cierta cantidad de oro para que hiciera su corona. Pero al rey le entró la duda de que pues a lo mejor el orfebre pues estaba haciendo tan chanchullo, ¿no? Es decir, pues haya cogido una parte del oro y pues no haya utilizado todo el que le dio para construir esa joya, ¿verdad? Que pues era personal. Entonces, la única forma de saber si efectivamente el orfebre había utilizado todo el oro, pues era volver a fundir la corona
para ver si pues era la misma cantidad, ¿verdad?, que le había proporcionado. Ese era la única forma en cómo se podía saber si actuó de forma honesta o no el orfebre. Pero el rey pues no quería hacerlo porque pues sí le gustó cómo era la corona, ¿no? O sea, le gustó, o sea, pues, está padre, ¿no? Entonces, pues mandó a que los pensadores, los científicos, los filósofos, pues descubrieran la forma de saber si efectivamente no lo habían timado. Y se comenta que Arquímedes, ¿qué estaba haciendo? A ver, cuando se le ocurrió. ¿Recuerdan? Creo que Se estaba en estaba la bañando. bañera. Se estaba bañando, ¿no? Y se metió a la tina. Exactamente, se estaba bañando en una tina mientras estaba pensando cómo hacerle. Y se dio cuenta que cuando se metió a la tina, pues obviamente el volumen del agua aumentaba y ese volumen que aumentaba en agua, si se hacían cálculos matemáticos, correspondían a la masa de su cuerpo, ¿sí? Y esa es lo que se conoce como el empuje. Es decir, si tú introduces un objeto en agua, principalmente, ¿sí? El agua va a proporcionar un empuje al objeto y ese empuje va a ser igual al peso del objeto para que se mantenga en equilibrio. Y esa es la razón por la cual los barcos, aun cuando estén hechos de metal, ¿sí?, no se hundan. Por ejemplo, de los barcos más grandes que existen, pues tenemos, por ejemplo, los portaaviones, tenemos, por ejemplo, los barcos de contenedores. Creo que los de contenedores son Los mercantes. los mercantes, son los más grandes. Llegan a tener estos monstruos como 400 metros de eslora, ¿no? Más de 400 metros de largo. Creo que los portaaviones también andan por ahí en los 400, 300 y tantos metros, pero son los más grandotes. Pero a lo mejor un portaaviones sea más pesado Claro, si el barco va cargado, ¿verdad? Un barco mercante va cargado, pues olvídense, ¿no? Pues va a tener va a ser el de los más pesados del mundo. De hecho, creo que, por ejemplo, miren, el Yamato, que es un barco, fue un acorazado japonés, que de hecho lo tengo aquí en su casa de ustedes como modelo a escala, nada más que pues ahorita no lo puedo traer. Fue el acorazado más grande de toda la historia, el Yamato, y ese acorazado llegaba a pesar 70,000 toneladas. Creo que sí eran 70,000 toneladas, más o menos lo que llegaba a pesar el Yamato. Obviamente ya los barcos de transporte ya a plena carga, pues estamos hablando que son cosas que pesan. Si tienen el dato por ahí, a lo mejor si lo pudieran corroborar, pero pues ya pesan ya arriba de las 100,000 toneladas, ¿no? Fácil. Sí, yo creo más. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, pues si se fijan, ese principio que de hecho descubrió Arquímedes y que se puso bien contento, incluso cuenta la leyenda que salió de su casa, ahora sí como se dice en pelotas, no le importó, ¿verdad? Salió así gritando, eureka, eureka, ¿no? Y pues salió en pelotas el buen Arquímedes, ¿no? Y pues yo precisamente con las leyes del empuje, obviamente con esas leyes del empuje o de la flotabilidad, no solamente explicó por qué los barcos son capaces de flotar, sino que hizo prácticamente posible, pues, gran avance de la ingeniería naval. Si ustedes se fijan, todos los barcos tienen una banda de color negro, ¿sí? Y que viene siendo la línea de flotación. Y abajo de la línea de flotación generalmente se pinta de color rojo, ¿sí? Se pinta de color rojo. ¿Por qué es esto? Porque el volumen que abarca todo el espacio que está pintado con rojo va a ser igual al peso del barco.
Yo no sé si sepan, pero por ejemplo el agua, pues es un material ahora sí que muy especial, ¿eh? O sea, como que, miren, de veras es sorprendente, ¿no? Ver cómo, por ejemplo, el agua viene siendo como una sustancia base para muchas cosas. Por ejemplo, nos sirve para las escalas de temperatura. La utilizamos para el cero absoluto y para los 100 grados, ¿no? Que es eso. Pero también lo utilizamos, por ejemplo, para el peso específico, para la masa específica, porque el peso específico es de 1 kilogramo por metro cúbico. 1 kilogramo fuerza por metro cúbico, o la densidad es 1 kilogramo masa por metro cúbico. Es fundamental eso. Entonces, un metro cúbico de agua pesa 1000 kilos, pesa 1 tonelada. Entonces, se supone que ese volumen que está pintado debajo de la línea de flotación, pues va a ser igual al peso del barco a plena carga para que pues precisamente pueda flotar, ¿no? Y todo eso se saca en base a lo que legó el buen Arquímedes. Bien. Y aparte, pues diseñó muchas cosas, ¿no? Fue el gran ingeniero de la antigüedad, diseñó armas para defender a su patria de los romanos, ¿verdad? Se comenta por ahí que el final de Arquímedes, pues fue hasta cierto punto digno de un amante del conocimiento, porque se dice que los romanos estaban asediando la ciudad de Siracusa. Arquímedes había construido máquinas de guerra muy sofisticadas que habían repelido el ataque de los romanos durante meses. Por ejemplo, diseñó unas tenazas para hundir los barcos de los romanos. Inventó, por ejemplo, unos espejos enormes, de tal manera que reflejaban la luz del sol, y esa luz, al reflejarse y al ser dirigida a la flota romana, la quemaba, ¿no? O sea, prácticamente fue algo anterior, algo así como las armas láser, ¿no? Pero de la antigüedad. Entonces fue un excelente ingeniero. Y se dice que cuando llega el general romano obviamente, pues Siracusa, pues tarde o temprano iba a caer, a pesar de las armas que había diseñado Arquímedes, pues porque estaba bajo asedio, ¿no? Entonces, pues era un sitio y tarde o temprano pues iba a caer. Y se dice que el general romano mandó a que le trajeran al autor de esas enormes máquinas que habían detenido la caída de Siracusa durante meses, ¿no? Entonces, se dice que el soldado que encontró a Arquímedes le dijo: necesito llevarte frente a mi general, ¿no? Y le dijo a Arquímedes: quítate de aquí, no me dejas acabar mi cálculo, ¿no? Estaba él haciendo cálculos ahí, se dice que los estaba haciendo en la tierra. Y entonces, ante la negativa de Arquímedes, pues el soldado asesina a Arquímedes, ¿no? Y pues así es como murió este gran pensador. Bueno, entonces, pues, ¿por qué les platico todo esto? Porque la idea del límite es central en cálculo. ¿Y por qué central en cálculo? Porque la derivada, lo vamos a ver el día de mañana, Dios mediante, es un límite. La derivada es un límite, pero también la integral es un límite, ¿sí? Curiosamente, la integral es un límite al infinito, ¿sí? Entonces, la idea del límite es fundamental. Ahora, los descubridores del cálculo, que fueron Newton y Leibniz, no fueron capaces de dar una definición bien fundamentada de límite. Ellos solamente se limitaron a decir que el límite era una cantidad muy próxima a otra, de tal manera que la distancia entre ellas era algo muy, muy, muy pequeño, casi cero. Esa es la definición que digo. Y estamos hablando de que el concepto de límite es fundamental para entender la derivada y la integral. Entonces, como que se queda ese saborcito de boca. Todas las maravillas del cálculo, todo lo que ha hecho posible, como por ejemplo las definiciones de las leyes de la mecánica de Newton, la descripción del universo,
explicar cómo es el movimiento, están colgando de un hilo tan débil que viene siendo esa definición poco formal de límite. Entonces los matemáticos no se podían permitir esas cosas. Tuvieron que pasar, fíjense bien, tuvieron que pasar más de 100 años, porque estamos hablando de que Newton y Leibniz vivieron en, pues, principios del siglo XIX, ¿sí? Todavía el siglo XVIII, hasta la llegada de un matemático que se llamaba Agustín Louis Cauchy. Agustín Louis Cauchy fue el que dio la definición formal del límite, y la definición formal del límite es esta. Entonces, ¿cómo es la definición de Cauchy? No les estoy presentando, ¿verdad? No. 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 Bien, la definición formal del límite de Cauchy es el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, si para toda delta mayor que 0 existe un épsilon mayor que 0, tal que x menos a sea menor que delta, y esto implique que f de x menos L, valor absoluto, sea menor que épsilon. ¿Sí? Esa es la definición formal de Cauchy. Obviamente aquí se le suele poner esto mayor que 0, aunque pues obviamente esta cantidad, como es un valor absoluto, siempre va a ser positiva. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta definición? Lo voy a explicar así rapidito. Creo que tengo 2 minutos. No, yo creo que en 2 minutos no me va a dar tiempo. Mañana lo explicamos. Y nada más vamos a hacer 2 ejercicios para entrar ya mañana con lo de derivadas. ¿Ok? Sí, profe. Porque si no, ahorita pues no nos va a dar chance. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? No, profe, nada. Bueno, pues vamos a dejarle aquí, que pasen buena tarde. Dios mediante, mañana continuamos. Un abrazo a todos. Cuídense, profe. Nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.